Buenas tardes, en esta oportunidad me voy a referir a algo. En esta tabla lo que vemos es el informe del Registro Uruguayo de Diálisis, el último informe, donde se ve la prevalencia, la tasa de pacientes por millón de población que eligen las diferentes técnicas y la prevalencia de la diálisis peritoneal. Y como vemos en el último periodo de tiempo, la prevalencia está en el entorno del 8% de los que eligen alguna de las técnicas de sustitución. Por tanto, mantenemos en Uruguay una prevalencia muy baja de diálisis peritoneal como terapia de reemplazo renal, muy por debajo del objetivo trazado por la Sociedad Latinoamericana de llegar a un uso mayor al 20% en el año 2020. Estas son las características de los pacientes que ingresan a diálisis peritoneal en Uruguay. Este es un estudio reciente que llevado adelante por la doctora Lorduin, en la cual se muestra que son pacientes jóvenes, más jóvenes que en hemodiálisis, 55 versus 62 años, la mayoría provenientes de la capital del país de Montevideo y provenientes de instituciones privadas de asistencia. Gran parte de ellos en instituciones que cuentan con un centro de diálisis peritoneal dentro de sus prestaciones, con pocas o ninguna limitación para las actividades de la vida diaria y con un nivel de educación medianamente alto, muy por encima de la media de los pacientes en terapia de reemplazo renal. Entonces, para hacer una técnica poco elegida y por una población muy seleccionada, se le suma otro factor más, que es el costo de la técnica. Es una técnica que es costosa. Fíjense que este es un estudio también reciente en la cual compara el costo de la técnica en Uruguay versus algunos países de la región, y tenemos el costo per cápita más caro en diálisis y el costo per cápita más caro ajustado al Producto Bruto Interno. Y cuando vemos dentro de cuán costo efectiva es cada técnica, fíjense que para Uruguay la técnica de reemplazo renal más costo efectiva claramente es el trasplante en el tiempo. Este es el valor prestacional en dólares en un seguimiento de 5 años. Le sigue de la diálisis peritoneal como técnica costo efectiva, y por último está la hemodiálisis. Entonces, ¿por qué esta técnica tiene poco uso? Bueno, esta imagen que la tomé prestada de una presentación del doctor Selgas habla del círculo vicioso del pobre uso de la diálisis peritoneal, una técnica que es poco indicada y se usa poco, es poco conocida o mal conocida por los nefrólogos, poco conocida por los pacientes y también poco conocida por los administradores de salud. Cada uno respectivamente la oferta poco en el caso de los médicos, la demandan poco en el caso de los pacientes y la potencian poco los administradores de salud. Eso hace que se genere un círculo vicioso en el cual la técnica se utiliza menos o se utiliza en pacientes que están en agotamiento vascular o en complicaciones, y la técnica tiene resultados que no son todos los buenos resultados que podría otorgar la técnica en un paciente que se encuentra en mejor situación. ¿Por qué se utiliza poco la diálisis peritoneal? Hay un conjunto de barreras, tanto barreras establecidas por todo el equipo de salud, principalmente los médicos, otras barreras que forman parte de las barreras que establecen los pacientes, y otras barreras que forman parte del sistema, la referencia tardía, la falta de un estímulo económico. Dentro de las barreras que están puestas para que haya un pobre uso de la diálisis peritoneal, tanto por parte del equipo de salud, médicos, enfermeros, así como de pacientes, están los mitos vinculados a la técnica. Los mitos son un sistema de creencias de una cultura o de una comunidad, la cual termina considerando a esas creencias como historias verdaderas. Entonces, parte de que la técnica se use es realmente ver cuáles de estos mitos son verdades y no son verdades. Por eso voy a recorrer algunos de los mitos más frecuentes de la diálisis peritoneal. Uno de los mitos es que está contraindicado en pacientes con cirugía abdominal previa, entendiendo que la cirugía abdominal abierta genera adherencias intraperitoneales y disfunción del catéter peritoneal. En este estudio, en el cual se evalúan cerca de 450 colocaciones sucesivas de catéteres peritoneales por inserción laparoscópica, fíjense que se encontraron adherencias y se hizo adhesiolisis en el 36% de los pacientes que habían tenido una cirugía previa y en el 3% de los pacientes que no habían tenido una cirugía previa. Cuando se compara la evolución de esas dos poblaciones, se ve que la falla del catéter peritoneal en los que se hicieron adhesiolisis fue en el entorno del 1.8%, y que la sobrevida en los pacientes que habían tenido cirugía previa versus los que no habían tenido cirugía previa, la sobrevida del catéter fue similar.
Asimismo, los autores ven que la presencia de cicatrices visibles de cirugías previas no predice la extensión de adhesiones intraperitoneales y no predice la sobrevida. Por tanto, la presencia de adherencias cuando se hace adhesiólisis no condiciona la sobrevida del catéter peritoneal. Y este es otro estudio en el cual son 217 implantaciones exitosas de catéteres peritoneales y se ve el efecto de la cirugía abdominal previa y las adherencias sobre el pronóstico del catéter peritoneal. Fíjense cómo la sobrevida libre de disfunción de catéter es igual en los pacientes que habían tenido cirugía previa versus los que no habían tenido cirugía previa, y se corrigió las adherencias durante la colocación del catéter. Por tanto, este mito pareciera que no se puede sostener. Otro de los mitos es que está contraindicada en pacientes que tienen ostomías, en el entendido de que esos pacientes pueden tener más fugas o infecciones cruzadas del catéter peritoneal o del orificio de salida vinculado a las ostomías. En donde hay más experiencia al respecto es en las gastrostomías en los niños que reciben alimentación, en niños y adolescentes. En este estudio son todos estudios pequeños, pero se compara la tasa de peritonitis o desinfecciones de orificio de salida y se ve que es similar en los que tienen gastrostomía versus los que no tienen gastrostomía. Este es otro estudio en el cual se incluye 23 pacientes, que también es de nutrición por gastrostomía, y los autores no encuentran diferentes tasas ni de peritonitis, ni de infecciones de orificio de salida, ni necesidad de reemplazar el catéter peritoneal. Hay algunos reportes sobre colostomías, pero son reportes aislados. Por tanto, pareciera que este mito tampoco se podría sostener con la evidencia. Otro de los mitos es que la diálisis peritoneal está contraindicada en pacientes obesos porque es un grupo que tiene menor clearance de soluto o que tienen peor manejo de volumen. Fíjense que en este estudio sobre más de 15.000 pacientes incidentes en diálisis peritoneal del registro americano se ve progresivamente la necesidad de transferencia de hemodiálisis, la mortalidad y los que acceden al trasplante renal. Y fíjense como para los distintos índices de masa corporal la transferencia de hemodiálisis o de muerte no cambia significativamente, sí claramente la incidencia de trasplante. Por tanto, hay similar tasa de transferencia de hemodiálisis y similar tasa de muerte en función de diferentes índices de masa corporal, con una clara menor acceso al trasplante en los pacientes con obesidad mórbida. Y en este mismo estudio lo que se ve es la tasa de hospitalización y se ve que hay un discreto aumento de la tasa de hospitalización por peritonitis en los pacientes con índice de masa corporal elevado en relación con los que tienen un índice de masa corporal más bajo. Sin embargo, el índice de masa corporal no condiciona las internaciones por todas las causas más allá de la peritonitis. Y cuando vemos cómo es el clearance semanal de soluto, el clearance semanal de soluto es similar para los distintos índices de masa corporal, no cambia significativamente. Si los pacientes más obesos y sobre todo con un índice de corporal por encima de 40 tienen un KTV semanal, logran KTV semanales menores, o sea que habría un menor clearance de soluto en los pacientes hiperobesos. Sin embargo, la mortalidad, si ven para distintos rangos de índice de masa corporal, es mayor en los pacientes en hemodiálisis que en diálisis peritoneal, y es similar en los pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 35. Por tanto, la mortalidad no está condicionada por la técnica en los pacientes con un índice de masa corporal aumentado. Y este estudio está vinculado a la función y sobrevida de los catéteres vinculados a la obesidad y se calcula para 3 grupos de índice de masa corporal y tienen similar tasa de complicaciones perioperatorias cualquiera de los grupos. Asimismo, hay una similar tasa de disfunción de catéter, de necesidad de revisión quirúrgica y de necesidad de remoción del catéter peritoneal. Y cuando vamos a ver la sobrevida libre de disfunción de los catéteres, no cambia en función de los rangos de masa corporal. Por tanto, no es muy sostenible que la obesidad sea una contraindicación para la diálisis peritoneal. Otro de los mitos es que las hernias abdominales, su presencia o desarrollo implican una salida de la técnica, sobre todo vinculado a la necesidad de reparar la hernia, o que genera una mayor tasa de infección de la malla abdominal o del sitio quirúrgico. Esta es una revisión en la cual se ven 122 pacientes que iniciaron diálisis peritoneal y fíjense, esta es la tasa, la prevalencia de los distintos tipos de hernia, predominan las hernias umbilicales.
Y cuando se va a ver, cuando se hace un tratamiento conservador de la hernia, evitando la apertura del saco herniario sobre esta población, se ve que el reparar la hernia de forma conservadora no trae consigo una mayor tasa de infección de la malla de la reparación de la hernia, ni una mayor tasa de infección del orificio de salida. Y en este grupo, en los que se hizo tratamiento quirúrgico de esta cohorte, en ninguno fue necesario retirar el catéter peritoneal vinculado a la reparación quirúrgica de la hernia. Asimismo, la duración de la técnica de diálisis peritoneal fue similar en los pacientes en que se reparó la hernia versus los que persistieron con la hernia y no se reparó. Por tanto, aquí vemos los resultados. Y en esta otra revisión también, en este estudio de cohorte sobre 73 hernias, también la hernia umbilical fue la más frecuente. Y acá lo que se ve es la sobrevida en la técnica entre los pacientes que tuvieron hernia versus los que no tuvieron hernias, y la sobrevida fue similar en estos 8 años de seguimiento. Por tanto, este mito tampoco lo podríamos sostener. Y esta es la sobrevida acumulada de los pacientes, y los pacientes que tuvieron hernias versus los controles tampoco tuvieron una sobrevida menor. Otro de los mitos es que la diálisis peritoneal tiene un riesgo de infecciones más elevado que la hemodiálisis. Y este es un estudio sobre 181 pacientes, en el cual se tratan de comparar una cohorte de pacientes en hemodiálisis versus una cohorte de pacientes en diálisis peritoneal, y se ve que el tiempo libre de infecciones es igual en las dos cohortes, que hay mayor tasa de bacteriemia y de fungemia en los pacientes en hemodiálisis cuando se compara con la diálisis peritoneal, que los pacientes en hemodiálisis tienen mayor tasa de hospitalización por bacteriemia, celulitis y neumonía, y que los pacientes en hemodiálisis tienen mayor tasa de ingreso. Por tanto, no necesariamente tienen más riesgo de infecciones la diálisis peritoneal que la hemodiálisis, como lo demuestra la evidencia. Otro de los mitos es que la diálisis peritoneal implica mayor tiempo al paciente y que el paciente queda esclavo de la técnica. Y esto tampoco es tan así. Fíjense en esta comparación acá en un paciente que se hemodializa 12 horas por semana, entre lo que implica el traslado del domicilio, el lavado del angioacceso y el pesado, y las 4 horas de hemodiálisis con el tiempo posterior de traslado, termina consumiendo en el entorno de un 14% de las horas de vigilia del paciente. Y cuando lo comparamos con pacientes en DPA o en DPCA, no es tan diferente el tiempo que le insume la técnica. Fíjense, en pacientes en DPA solo le insume un 3% de las horas de vigilia, o sea que es significativamente menos que las horas de vigilia semanal que insume la hemodiálisis, y en los pacientes en DPCA 19% del tiempo de las horas de vigilia. Por tanto, el mito de que hay mayor tiempo dedicado a la técnica tampoco se sostiene. Otro de los mitos es la necesidad de que el paciente tenga una independencia o autonomía completa para permanecer en la técnica. Estos son datos del registro francés. Acá lo que se ve es sobre 21.000 pacientes, 82% de los que participan en el registro están en diálisis peritoneal. Y acá se ve la autonomía de los pacientes y el tipo de asistencia en domicilio según edad. Vemos cómo a medida que aumenta la edad, la autonomía va cayendo, que son las columnas blancas, y empieza a hacerse más necesaria la asistencia familiar o la asistencia por el equipo de salud en domicilio. Este es otro trabajo de 134 pacientes incidentes en diálisis, en lo que se trata de ver las condiciones que constituyen barreras para el autocuidado. Este aspecto es muy importante porque a medida que los pacientes empiezan a tener problemas auditivos, visuales, de destreza manual, esas pasan a ser barreras para generar el autocuidado. Cada barrera que se incorpora un paciente baja en este estudio la posibilidad de un 26% de la elegibilidad de la diálisis peritoneal como técnica de sustitución. Y fíjense una cosa, acá se compara en esta cohorte de pacientes aquellos pacientes en los cuales se realiza diálisis peritoneal asistida en domicilio, sea por un familiar o por personal de salud, versus pacientes que se lo hacen de forma autónoma, y la tasa de hospitalizaciones, los días de internación y la necesidad de cambio de modalidad de diálisis y la mortalidad son iguales en los que se hace diálisis peritoneal asistida versus los pacientes que lo hacen con su autonomía o con la simple ayuda de un familiar. Otro de los mitos es que hay mayor mortalidad en diálisis peritoneal comparado con hemodiálisis.
Este es un estudio que compara la mortalidad en diálisis peritoneal y hemodiálisis en los primeros 2 años de terapia. Está hecho sobre 23.000 pacientes que forman parte del registro americano. Y fíjense cómo la sobrevida se va ajustando a diferentes parámetros. La sobrevida según la modalidad inicial en los primeros 2 años es mayor en la diálisis peritoneal. Cuando vemos la sobrevida en función de la presencia o no de diabetes mellitus, los pacientes en diálisis peritoneal tienen mayor sobrevida que los que están en hemodiálisis. Cuando vemos la sobrevida en función o no de la presencia de insuficiencia cardíaca, los pacientes en diálisis peritoneal sin insuficiencia cardíaca son el grupo que tiene mayor sobrevida y no hay mucha diferencia con los pacientes en hemodiálisis. Y cuando vemos en función del cambio de modalidad, los pacientes que son transferidos a diálisis peritoneal versus los que tienen que ser transferidos a hemodiálisis son los que tienen mayor sobrevida. Por tanto, la sobrevida en los primeros 2 años en este estudio es superior en la diálisis peritoneal, tanto en la población total como en los diabéticos, como en los que deben cambiar de modalidad. Y estos son datos del registro uruguayo de diálisis. Este es un trabajo de este año que fue presentado en este mismo congreso, y se ve a 15 años de seguimiento la sobrevida de los pacientes incidentes en diálisis peritoneal y en hemodiálisis, y vemos como a 15 años de seguimiento es exactamente igual, o sea, no hay diferencias significativas según la técnica que haya elegido el paciente. Por tanto, no tienen mayor mortalidad los pacientes en diálisis peritoneal. Otro de los mitos es que el hacerse diálisis peritoneal requiere deshacerse de las mascotas intradomiciliarias. Estos son datos del registro francés de diálisis peritoneal, y fíjense que trataron de buscar a ver cuántas peritonitis zoonóticas se habían reportado en un periodo de seguimiento de más de 10 años, y había un reporte solo de 124 peritonitis a gérmenes que podían sugerir una peritonitis zoonótica. Y en este estudio que forma parte del registro francés, fíjense, sobre 9.433 peritonitis en un periodo de casi 10 años, solo 51, o sea 0.54%, fueron peritonitis potencialmente vinculadas a infecciones zoonóticas. Por tanto, uno podría decir que la incidencia de peritonitis zoonóticas es extremadamente baja, y por tanto con los adecuados cuidados no es necesario retirar las mascotas de domicilio. Otro de los mitos es que está desaconsejado en pacientes con cirrosis hepática porque traería mayor tasa de infecciones abdominales o sería menos efectiva la técnica para remover solutos y volumen. Esta es una revisión que tiene algunos años de estudios que comparan diálisis peritoneal en pacientes con y sin cirrosis hepática, y se ve similar dosis de diálisis en ambos grupos, similar tasa de peritonitis, similar sobrevida y tasas de hospitalizaciones, así como complicaciones de la técnica. Y esta es una revisión que es de este año, en la cual se ve la experiencia y los resultados de la diálisis peritoneal en pacientes con falla renal y ascitis. Estos son los estudios más importantes. Uno de los estudios es del grupo español de Selgas, y se ve que tienen similaridad en la dosis de diálisis, en la tasa de peritonitis, en la sobrevida de la técnica, en la tasa de hospitalizaciones y en las complicaciones entre los pacientes que tienen ascitis y los que no tienen ascitis. Y asimismo, cuando se comparan los resultados de la hemodiálisis y la diálisis peritoneal en los pacientes con falla renal y ascitis, se ve que los pacientes en diálisis peritoneal tienen menor mortalidad que en la hemodiálisis, y la técnica de reemplazo renal es menos costosa en los pacientes en diálisis peritoneal versus los que están en hemodiálisis. Por tanto, este es otro mito que también se derriba. Por último, otro de los mitos es que no se puede nadar cuando uno se encuentra realizando ese diálisis peritoneal, porque eso implicaría un mayor riesgo de infecciones del orificio de salida y de peritonitis. Esto es una encuesta que se hizo en todos los centros australianos de diálisis peritoneal, y acá se muestra la frecuencia en las cuales se recomienda y en qué lugares se permite o se recomienda la natación de los pacientes. En el 85-90% de los centros se recomienda o se permite la natación en mar abierto o en piscinas privadas. Estas son las soluciones recomendadas para la higiene del orificio de salida en los pacientes que realizan natación. En la mayoría de los centros se recomienda agua sola o agua y jabón o clorexidina. Y cuando se va a ver las infecciones reportadas y el tipo de en función de cómo se protege el orificio de salida, lo primero que observan los autores es que hay muy pocas infecciones
reportadas vinculadas al evento de la natación, digamos, y que el tipo de infección no depende de cómo se cubrió el orificio de salida, si la cobertura fue con una bolsa de colostomía o fue con otro tipo de cobertura. Por tanto, recorrimos algunos de los mitos más frecuentes. Parte de nuestra tarea como nefrólogos es también desmitificar, y desmitificar es disminuir o privar de atributos míticos a una persona o a una cosa, poniendo en evidencia las características reales. Es decir, que creo que nuestro rol es mostrar la evidencia, y la evidencia muestra que muchos de estos mitos no se sostienen. Esa puede ser la manera de cambiar el círculo vicioso por un círculo virtuoso de diálisis peritoneal, en el cual haya mayor número de pacientes incidentes, con mayor supervivencia en la técnica, con mayor número de pacientes prevalentes y mejores resultados. Muchas gracias.